todo, hermanos. Ya estamos, mira, imagínense, mira, estamos noviembre, ya estamos noviembre, 9 de noviembre, y no llueve, hermanos. Es para preocuparnos, es para reflexionar, es para decir, ¿por qué pasa estas cosas? Si una persona católico se da cuenta de esto y dice, pues, ¿no? Yo soy católico, yo soy hijo de Dios, yo estoy en la casa común que Dios me ha dado, tengo que cuidarlo. Yo podré botar la basura en la calle, yo puedo tirar los pañales de mi hijo, ¿no? Por la ventana de los buses. Yo puedo quemar los cerros, porque en la Biblia dice, ¿no es cierto? En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, Él les dijo, vayan por todo el mundo, dice, anuncien la buena nueva a toda la creación. Qué bonito, hermanos, a toda la creación. O sea, yo como católico estoy llevando el evangelio, la buena nueva, el amor de Dios, el cuidado que nos ha dejado Dios, eso estoy llevando a toda la creación, o es que lo estoy eliminando, lo estoy quemando los cerros, lo estoy contaminando los ríos. Por ejemplo, no hay agua, no hay lluvia. Nosotros pensamos, ¿por qué será? Porque lo estamos ensuciando, como dice el Papa Francisco, dice en una parte de sus documentos, dice, mira, en Laudato Si, el Papa Francisco dice, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, dice, de porquería, porquería, dice, ¿no? O sea, las basuras, llenas de basura, o sea, nosotros mismos lo estamos llenando de basura. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que agarrar, ¿no? Adoptar ese hábito de levantar nuestras basuritas. Por ejemplo, ya, comemos chiclecito. Como chicle, pero lo boto. Algunos lo botan, los niños lo botan. ¿Y cómo estoy enseñando a mis hijos también? A que puedan cuidar este planeta, esta casa común. Por ejemplo, yo tomo una gaseosa, lo boto. Tengo mi bebé, lo limpio su caquita. Lo boto su pañal. Por la ventana del carro, lo boto. Como sea. Como mi tamal, con su bolsita, lo boto su cascarita. Todo lo boto. En los carros yo veo, casi me quiero levantar, pero pues bueno, o sea, tenemos que evangelizar poco a poco, hermanos, ¿no? Hay veces quiero levantarme, pues, ¿no? En el carro decir a las personas, hermano, por favor, hay que cuidar la casa común. Pero me van a decir, ay, esa una basurita, ¿qué van a hacer? Esa una basurita, hermanos, aumenta. Por eso tenemos que reflexionar, hermanos. En este momento, cuando no hay lluvia, cuando hay sequía, no hay lluvia para nuestros campos, para nuestras chacras, para nuestros animales. Es fácil pedir la lluvia, pero ¿con qué cara pedir a Dios? ¿Con qué cara decir a Dios, dame la lluvia? Por eso es bueno primero reflexionar, primero cuidar y después pedir. Creo que sería eso bueno, ¿no? No estoy diciendo que está mal que pidan en las calles, no. Es buena acción, qué bonito, ¿no? Unos sacerdotes no salieron a la calle, por ejemplo, otros sacerdotes también salieron, qué bonita acción. Eso sería en todas las parroquias, sería espectacular. En Cusco sí tenemos que salir, hermanos. Ojalá alguien por ahí también se anime a salir a las calles a pedir la lluvia, que podemos decir al Señor, misericordia, Señor, ¿no? En quechua decían, ¿no es cierto? Unoiquita paraikita apachimuaico, qué bonito la frase, ¿no? Misericordia, Señor, unoiquita paraikita apachimuaico, ¿no? Con los niños podemos salir a las calles, ¿no? Vamos a reflexionar sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global, porque ahora no hay lluvia, hermanos, no hay lluvia. No hay lluvia por el cambio climático que está sucediendo, por la causa de la contaminación que hemos hecho todos los días, hermanos. Nosotros lo contaminamos todo, hermano, ¿no? Ahora tenemos que reflexionar, ¿no? Es fácil pedir la lluvia, pero es difícil cuidar la casa común que Dios nos ha dado, ¿no? Eso es difícil. Solo queremos pedir y pedir, ¿no? Y no queremos dar. El dar sería, pues, de parte de nosotros el cuidado de nuestra casa común, o sea, el mundo, el planeta, cuidar. Por ejemplo, estamos quemando cerro por cerro, ¿no? ¿No? Pastuchatan, ¿no? Canacushani, pastuchan canca, uiwachaypa, hay veces que chaynata cananches, huacaypa, muñechan pasto, así, ¿no? Entonces estamos quemando los cerros, más que todo en Cusco se ha visto mucho, ¿no? En estos meses hemos visto muchos incendios, hermanos. En esos incendios, los animalitos mueren, las plantas, ¿no? Fauna y la flora se pierden, hermanos, ¿no? La ecología
Ya no hay ecología, planta chacuna, wañu capun, sa chacuna no, a veces pino chacuna quemara putenka, mana capuñacho, mana ñari que reacciona puñacho, wakincha reacciona swap copacharaña, ¿no? Animal kunaps haspas galeña, video kunap ricuchanches, están viendo, ¿no es cierto?, en los videos que han publicado los que estaban, ¿no?, los noticieros. Entonces, es trágico, hermanos. Por eso tenemos que reflexionar en este momento. Por eso tenemos que decir, ¿por qué no hay lluvia, no? ¿Por qué no hay lluvia? Hay que preguntarnos eso. ¿Por qué no hay lluvia? Porque la verdad, los seres humanos, Dios nos ha dado la libertad y Dios nos ha dado esta tierra, este planeta, este hogar, este casa común, y nosotros lo queremos destruir, hermanos. Lo queremos destruir. Por ejemplo, los nevados se están, ¿no?, secándose. Por ejemplo, hay un estudio que decía, ¿no?, en año 2018, algo así, a mi parecer, un padrecito dijo, padre Ciro, ¿no?, Quispe López dijo, ¿no?, los nevados están, ¿no?, están gastándose en 6 años, 36 metros se seca, decía él, ¿no? En 6 años, hermanos, en 6 años, 36 metros se seca, se desaparecen los nevados. O sea, poco a poco está avanzándose. Entonces, de aquí de años, de 50 años, ya no hay nevados. ¿Y cuál es lo que alimenta nuestras aguas, nuestros manantes? Son los nevados, hermanos. Entonces, por eso nosotros tenemos que reflexionar ahora, cuando no hay lluvia. Y no solo cuando no hay lluvia. No, porque hay lluvia no vamos a hacer nada. Hay que reflexionar. Por eso el Papa Francisco también escribió que es Laudato Si. Ahorita lo vamos a leer. ¿Qué dice en Laudato Si sobre la lluvia, sobre el agua, sobre el ecosistema, sobre ecología? Que el Papa quiere, ¿no es cierto? Que tenemos que cuidar la casa común. ¿Qué es la casa común? El planeta Tierra, ese planeta con plantas, ese planeta que nos ha dado vida, con vegetación, flora y fauna, ¿no? Qué bonito, hermanos, qué belleza. Dios nos ha regalado este planeta, pero nosotros lo queremos destruir siendo egoístas, o si no, utilitaristas, o si no, no sé, pues sin darnos cuenta, nosotros queremos, ¿no es cierto?, destruirlo esto, ¿no? Entonces, si una persona católico se da cuenta de esto y dice, pues, ¿no?, yo soy católico, yo soy hijo de Dios, yo estoy en la casa común que Dios me ha dado, tengo que cuidarlo. Yo podré botar la basura en la calle. Yo puedo tirar los pañales de mi hijo, ¿no?, por la ventana de los buses. Yo puedo quemar los cerros, porque en la Biblia dice, ¿no es cierto?, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, Él les dijo, vayan por todo el mundo, dice, anuncien la buena nueva a toda la creación. Qué bonito, hermanos, a toda la creación. O sea, yo como católico estoy llevando el evangelio, la buena nueva, el amor de Dios, el cuidado que nos ha dejado Dios. Eso estoy llevando a toda la creación. ¿O es que lo estoy eliminando, lo estoy quemando los cerros, lo estoy contaminando los ríos? Por ejemplo, no hay agua, no hay lluvia. Nosotros pensamos, ¿por qué será? Porque lo estamos ensuciando, como dice el Papa Francisco, dice en una parte de sus documentos, dice, mira, en Laudato Si, el Papa Francisco dice, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, dice. Porquería, dice, ¿no? O sea, las basuras, llenas de basura. O sea, nosotros mismos lo estamos llenando de basura. Por ejemplo, ¿no?, tenemos que agarrar, adoptar ese hábito de levantar nuestras basuritas. Por ejemplo, ya, comemos chiclecito. Como chicle, pero lo boto. Algunos lo botan, los niños lo botan. ¿Y cómo estoy enseñando a mis hijos también a que puedan cuidar este planeta, esta casa común? Por ejemplo, yo tomo una gaseosa, lo boto. Tengo mi bebé, lo limpio su caquita, lo boto su pañal. Por la ventana del carro lo boto, como sea. Como mi tamal, con su bolsita lo boto su cascarita. Todo lo boto. En los carros yo veo, casi me quiero levantar, pero pues bueno, o sea, tenemos que evangelizar poco a poco, hermanos, ¿no? Hay veces quiero levantarme, pues, ¿no?, en el carro, decir a las personas, hermano, por favor, hay que cuidar la casa común. Pero me van a decir, ay, una basurita, ¿qué van a hacer? Una basurita, hermanos, aumenta. Es como en el mar.
Es gota por gota. El agua se junta en ese mar. En un año, ¿cuántas basuras has botado en los montes, en los caminos, en los ríos? ¿Cuánta basura? Entonces, de todas las personas, ¿cuántas personas somos en el mundo? En el Perú somos más de 30 millones de personas. De 30 millones de personas, nosotros botamos cada día. ¿Y cuántas toneladas salen, hermanos? Entonces, por eso el Papa Francisco decía esto: la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Por eso tenemos que reflexionar, hermanos, en este momento, cuando no hay lluvia, cuando hay sequía, no hay lluvia para nuestros campos, para nuestras chacras, para nuestros animales. Es fácil pedir la lluvia, pero ¿con qué cara pedir a Dios? ¿Con qué cara decir a Dios, dame la lluvia? Por eso es bueno primero reflexionar, primero cuidar y después pedir. Creo que sería eso bueno, ¿no? No estoy diciendo que está mal que pidan en las calles, no. Es buena acción. Qué bonito, ¿no? Unos sacerdotes no salieron a la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces otros sacerdotes también salieron. Qué bonita acción. Eso sería en todas las parroquias, sería espectacular. En Cusco sí tenemos que salir, hermanos. Ojalá alguien por ahí también se anime a salir a las calles a pedir la lluvia. Pero antes de pedir, nuestra gente, nosotros mismos, todos tenemos que reflexionar por qué este clima está cambiando. ¿Por qué ya no hay lluvia como antes? ¿Por qué no llueve a su tiempo? Eso tenemos que darnos cuenta, porque lo estamos quemando nuestros cerros, porque lo estamos ensuciando nuestra casa como nuestro planeta, nuestra tierra. Lo estamos ensuciando, hermanos, con tanta porquería que nosotros cada día botamos. No tenemos ese hábito de llevarnos nuestras basuritas en nuestra mochilita o sino en nuestro bolsillito. Qué bonito sería llevarnos nuestras basuritas, ¿no es cierto? Y poner al tacho que corresponde, ¿no? Y después también, ¿no?, pedir a nuestras autoridades a que nos ayuden a, ¿no?, escarbar el suelo para enterrar esos, ¿no? Hay veces nosotros lo botamos y ¿dónde lo botarán? En el campo lo botan. Y los perros en ahí van comiendo, ¿no? Van comiendo, ¿no? O sea, no nos preocupamos de eso, hermanos. Tenemos que preocuparnos, tenemos que reflexionar. Entonces, en la Biblia también, ¿no?, en esta parte sí vamos a entrar en que nosotros sí podemos pedir la lluvia. Sí podemos pedir la lluvia porque Dios también sabe, ¿no?, sabe con qué vivimos, sabe de qué vivimos. Por eso la lluvia es importante para nuestros campos en este momento más que todo, hermanos. Ya estamos, mira, imagínense, mira, estamos noviembre. Ya estamos noviembre, 9 de noviembre, y no llueve, hermanos. Es para preocuparnos, es para reflexionar, es para decir, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Y por qué ahora no hay lluvia, ¿no es cierto? Por eso nuestro Dios nos dice, mira, vamos a leer, a ver, Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, hermanos, vamos a leer, dice, si obedeces puntualmente los mandamientos que te entrego hoy, si amas a Yahvé tu Dios, y me sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, yo daré a tus tierras la lluvia a su tiempo. En otoño, en primavera, podrás cosechar tu trigo y tus uvas y tu aceite fresco. Tu campo te dará hierba para tu ganado y comerás hasta saciarte. Eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Dios nos da la lluvia. Dios se preocupa de nosotros, de nuestros campos, de nuestros animales. Sabe con qué vivimos. Por eso podemos pedir también en este momento la lluvia, ¿no? Podemos pedir, ¿no?, recurrir al Señor. No solo como ahora sucede en otros países. En otros países, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Fabrican o crean una lluvia artificial en el espacio, ¿no?, para tapar el sol, algo así, ¿no? En muchos países ahora hay eso, ¿no?, para crear lluvia, ¿no? Algunos se creen pues máximos con sus tecnologías. Yo tengo mi motobomba, yo saco del río al agua y no pensamos en los demás. No todos podemos tener. Entonces tenemos que pensar como cristianos católicos, hay que pensar en los demás. Por eso podemos recurrir al Señor, a su misericordia, para pedir la lluvia también. No pensar, pues, la tecnología lo va a solucionar todo, ahora vamos a tener lluvia. No es igual, es más contaminación, hermanos. Entonces, por eso, les decía de antes que podemos salir a las calles, que podemos decir al Señor, misericordia, Señor, ¿no? En quechua decían, ¿no es cierto? Unoiquita paraikita apachimuaico. Qué bonito la frase, ¿no? Misericordia, Señor, unoiquita paraikita apachimuaico, ¿no? Con los niños podemos salir a las calles, ¿no? En este año estamos hablando, 2022, 9 de noviembre.
Entonces, en ese tiempo no hay lluvia. Por ejemplo, yo me recuerdo 2017, hermanos, no había lluvia. Yo me recuerdo el 2 de noviembre del 2017, oró un sacerdote pidiendo la lluvia, ¿no?, en la misa. Entonces, a las 5 de la tarde empezó la lluvia, ¿no? Yo me recuerdo así, ¿no? Yo me recuerdo así. Entonces, de ahí yo creo que Dios nos puede dar la lluvia, Dios nos puede hacer, pero nosotros tenemos que reflexionar, como les decía de antes. No es que vamos a pedir y punto, ¿no? Tenemos que reflexionar, hermanos. Como les decía de antes, ¿con qué cara podemos pedir nosotros, ¿no? Claro, podemos pedir porque Dios es misericordioso, porque Dios nos conoce, porque ¿no? Para malos y buenos hace salir el sol, también puede hacer llover, ¿no? Llover sobre los justos y los injustos, ¿no es cierto? Eso creemos, hermanos. Por eso vamos a entrar al documento que Papa Francisco escribió, ¿no? Escribió Laudato Si. Dice en Laudato Si, número 36, el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, dice. ¿Ya? Hay veces nosotros pensamos solo en lo inmediato, en lo instantáneo, como utilitaristas, hermanos. Eso tenemos que quitar. No seamos egoístas, hermanos. Compartamos las cosas que tenemos, la naturaleza, todos los bosques, así, los cerros. Compartamos con nuestras generaciones que van a venir. Pensemos en nuestras generaciones. Las autoridades y los políticos, todos tenemos que pensar en las generaciones que vendrán. De aquí, de 50 años, 100 años, 200 años. Pensemos, hermanos. No solo pensemos en nosotros. Hay veces es lo que pasa, porque dice el Laudato Si, el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, dice, más allá de lo inmediato. Escuchemos, hermanos, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación. Por ejemplo, tala de árboles, ¿no? Ya, corto, yo quiero plata y punto, ¿no? Así terminan la tala de árboles y punto, se termina ese bosque. No han pensado en lo futuro, no han plantado los árboles, ¿no? Entonces, eso es pensar solo en ganar, en aprovecharme, ¿no? Dice, pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. También, hermanos, no solo los campesinos, no solo los agricultores, no solo no los que viven en el campo se tienen que preocupar de la lluvia o de las sequías, ¿no? Algunos tal vez pensarán que los que viven en la ciudad, yo solo compraré pues, productos así, no. Cuando no hay lluvia, no hay también, hermanos, no traen al mercado las cosas. ¿De dónde vienen las cosas del mercado? Del campo. Entonces, si no hay lluvia, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a producir? Entonces va a empezar a subir los precios. Entonces todos tenemos que preocuparnos de lo urbano, lo rural, todos. Más bien vamos a entrar a un autor, ¿ya? ¿Por qué voy a entrar a este autor? Porque en uno de sus escritos, este hermano nuestro de Argentina, Ernesto Sabato, yo estaba leyendo su libro. Ernesto Sabato dice, en una parte de sus libros, dice, hermanos, les recomiendo leer esta obra, dice, el hombre es el primer animal que ha creado su propio medio, dice, ciencia y técnica, o sea, la ciencia y técnica. A veces pensamos que la ciencia y técnica nos van a sacar de lo apuro, o sea, nos van a hacer crecer más o desarrollar más con la ciencia y técnica. Claro, si nosotros utilizamos bien, sí puede ser. Pero dice, el hombre es el primer animal que ha creado su propio medio, ciencia y técnica, pero irónicamente es el primer animal que se está destruyendo a sí mismo, dice. El hombre acaba de crucificarse, dice. Imagínense, nosotros mismos esto estamos provocando, en otras palabras, contaminándolo, quemando nuestros cerros, ¿no? Botando a los ríos nuestras basuras, ¿no es cierto? Cuando quemas un cerro, los nevados, ¿no es cierto?, se secan. Ya no hay nevados, y cuando no hay nevados no hay agua. Si no hay agua, no hay vida, hermanos. No hay vida, hermanos. Hay que reflexionar. Entonces, por eso es importante en este momento reflexionar, ¿no? Es una llamada, yo llamo a la reflexión. Que tengamos ese hábito de cuidar nuestra casa común, que Dios nos ha regalado este planeta bonito, ¿no? Que Dios nos ha dado esta casa común, que tenemos, todos vivimos en esta casa, ¿no? En este planeta Tierra. Tenemos que cuidar muchísimo, hermanos. Tenemos que quererlo, amarlo, como San Francisco de Asís decía, ¿no? Hermano a todas las cosas, ¿no?
hermano sol, ¿no? Al sol también, ¿no es cierto? A todos. Tenemos que quererlo, tenemos que amarlo, nuestro planeta. Tenemos que ¿no? fotografiar nuestros campos. Qué bonito es cuando hay lluvia. Es verdecito. Ahora debería estar verdecitos, hermanos, los campos, pero está pues amarillo, ¿no? Polvadera, todo así, ¿no? Eso es lo que estamos preocupados en este momento, hermanos. También dice en otra parte nuestro Papa Francisco dice: una mayor escasez de agua provocará el aumento de costos de los alimentos y distintos productos que dependen de su uso, dice. ¿Ya? Una mayor escasez de agua. Ahorita en todo el mundo hay poca agua, hermanos, poca agua que nosotros consumimos, ¿no? O sea, agua dulce, ¿no? Agua dulce que nosotros consumimos, esa agua hay poca. Aquí en Perú, aquí en Cusco tenemos bastante, en algunos lugares tenemos bastante, pero en otros lugares no hay agua, hermanos, ¿no? Si vamos a Cusco, en sus alrededores de Cusco, o si no vamos a Lima, vemos en las noticias cómo están colándose para tener agua, ¿no? Entonces tenemos que pensar mucho en nuestros campos también, ¿no? Dice: una mayor escasez de agua provocará el aumento de costos de los alimentos y distintos productos que depende de su uso, dicen. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que amarlo, como les decía antes, nuestros riachuelos, aguas. ¿Por qué botar la basura, hermanos? ¿Por qué tirar al río? ¡Qué flojera, hermanos! Por flojera, o sea, yo voy a decir una palabra, por vago, por no esperar el carro de basura, lo botan al río. A su río todavía lo botan. Después quieren todavía pescar en ese río. O sea, ¿dónde estamos yendo, hermanos? Y los niños tienen que aprender. Todos tenemos que preocuparnos de nuestra Pachamama, de nuestra casa común, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, ¿no? Nosotros hablamos de pago a la Pachamama también en Cusco, hermanos. En Cusco hablamos de eso. De 1 de agosto creo hacen pago a la Pachamama, ¿no es cierto? Yo pregunté a un sacerdote más antes, ¿no? Decía, pago a la Pachamama. ¿Por qué hacen pago a la Pachamama? Él me decía, mejor pago a la Pachamama sería plantar un árbol, decía. Mejor pago a la Pachamama es eso. No el despacho que pagas, hermano. Más bien, decía el sacerdote, plantar un árbol y cuidar las naturalezas sin ensuciar, sin botar, ¿no? Sin botar las botellas, las basuras en la calle, en la pista, en el camino, ¿no? Eso sería mejor pago, ¿no? Nuestro pago a la Pachamama sería cuidarlo, limpiarlo de vez en cuando. Por ejemplo, llega aniversario de nuestra comunidad. ¿Qué hacemos? Ahí lo ensuciamos, haciendo caravanas, haciendo fiestas lleno de basura, ¿no? Mejor sería en aniversario limpiar, plantar nuestras plantas, ¿no? Qué bonito, mejorar nuestras calles, ¿no? Mejorar nuestras pistas. Eso sería un aniversario genial, hermanos, ¿no? Reflexionemos en este momento, hermanos, reflexionemos. Yo llamo a la reflexión porque no hay lluvia. Ya estamos 9 de noviembre del 2022 y no hay lluvia, ¿no? Nuestras chacras, nuestras papitas, nuestros maicitos están secando, parecen cebollas. No reflexionamos. O sea, ya pues, ¿no? O sea, algunos dicen, lloverá, están esperando. Algunos, tengo mi motobomba, ya lo solucioné. Pero no reflexionan en que nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta, en que tenemos que ¿no? conservar, pensando en los demás, pensando en generaciones que van a venir, pensando en nuestros hijos, sus hijos, hermanos. Entonces, eso tiene que ser nuestra preocupación ahora, en Cusco, en todo el Perú, en todo el mundo, hermanos. Cuidar nuestra casa común, como Papa Francisco decía, ¿no? La casa común, ¿no? Nos vamos a también hablar en quechua, hermanos, en quechua, ¿ya? Cusco llaqtanchis siempre quechua anchis, jinatri que campo llaqtanchis kunape, siempre quechua poner en manso con. Entonces, cheireikun Papa Francisco Hojpacha escribe en que Laudato Si nesja librota, pai pagnanta documentonta, pai cheipin niwanchis, cuidananchis mi kai wasinchista, Dios niños cuanchis kai planeta, kai pachapi tiakunata nespa niwanchis, cuidasunchis iminata, ama basurakunata chancaspacho nespa, ama basurakunata, que kai
kay basura kunata riki mayu kunaman chankaspacho nita kanaspacho monte kunata kanaybon por ejemplo kanaypunku haqay hatun selva kunapi de no chakrata llankanankopa chaqotro waspanku kanaypunku entonces chaykunata ama ruwasunchu nispa nin tratar con cuidado a los demás seres vivos nispa alquchakunata animal kunata taru kachanskunata nuqanchis cuidarinan suelkunapa naykuna mana nuqanchis quemarapusunmanchu llaqtanchiskunata cerronchiskunata chay cerronchiskunapiqa kawsashami animalchakuna quwichakuna tiyan huk uchachakuna chaypi kawsayñuq animalchakuna nuqanchis chaypi kanaypunchis iminaraqmi sufrinku chay animalchakuna chay no taru kachakuna atuqchakuna ima wañupunku wayqkunapa naykuna mana chillapashchu uña animalchakuna chay animalchakunata chinkapushan chayqa mana como debe ser ñawpaq hinachu llaqtanchis mana ña ñawpaq hinañachu paranchiskuna tiempumpi ham wayqkunapa naykuna chaykunatataq desaparecipushanchis ña cambio kapunña chaymi riki cambio climático ninchis chaymi riki hukniray kunan tiempokuna kashan entonces chayrayku wayqkunapa naykuna nuqanchis cuidarinanchis mana nuqanchis riki kanayshananchishchu haputaña ruwaswapas riki allinta cuidakuspanchis llaqtanchiskunapi reflexionasunchis wayqkunapa naykuna kunan p'unchaykuna mana para kanchu ñan noviembre killapiña kashanchis y mana para kanchu manan chayqa riki normalchu wayqkunapa naykuna ama normal ta hinachu tomasunchis ashwanpas reflexionasunchis hinaspa nuqanchis iki imaña kaqtinpas haykaña kaqtinpas cuidasunchis kay wasinchista kay planetanchista kay munay wasinchista taytanchispa diosninchista wasqanchis wasita wayqkunapa naykuna importante chaqranchispa animanchispa para mana kanchu uno no unukunapi ch'akirapushanña ñawpaq kasharan chay yarqapi uno kunari ch'akirapun mayukunapi ch'akirapun mana kanchu uno y nosotros no nos preocupamos mana llakikushanchischu llakirikunanchismi pinsarinanchismo hinaspa riqnisunchis Señor ten misericordia de nosotros. Kuyapaykuayku taytayku, paraykita unuykita apachimayku kay campo llaqtaykunapaq, kay campuykunapaq chakraykupaq animalnikupaq apachimayku taytay nispa nisunchis. No, eso es ahora, hermanos. Cada mañana recemos eso, hermanos. Mayaykusunchis chayta wayqkunapa naykuna, kunan p'unchaykuna. Riki ojalá para kama riki chay allin kan wayqkunapa naykuna, no? Kunan p'unchaykuna parlamun. Nuqapas ña nisharanin qaynunchikuna riki a ver 7, 8 de noviembre ña nisharanin ya hasta para ramungañ. Pero pischallat para ramun, pero chimanta wayra kuterachipun. Entonces mana igual ñachu kay climanchis kashan, o sea, mana igual chu kashan, porque ni chuta contaminapunchis, ni chuta basurata chankapunchis, ni chuta cerunchiskunata kanayshanchis. Chaykuna wayqkunapa naykuna kashan. Entonces planeta qhawasqanchista, chay wasi qhawasqanchista nuqanchis cuidashanchishchu. Cristianos católicos hina, iñiq runa hina, Diospaq wawan hina, kay pachata, kay munduta cuidashanichu. Kay lomaykunata cuidashanichu, icha kanaypunichu. Icha haputa ruwaspachu. Claro, ninkumam ay iskaparwanmi. No, nespa. Pero wakinkunaqa manan iskaparwanmi nispachu, ashwanpas ninkun. Ay, nuqaqa kanayrosaq wakaypaq mikunanpaq, llamaypaq mikunanpaq, paquchaypaq mikunanpaq, ovejaypaq mikunanpaq nispa. Chaynata pinsanchis wayqkunapa naykuna ama kanasunchu imapaqmi kanasuman watamancha chaykunata practicasun wayqkunapa naykunanqa ñacha para hamunqaña y hasta riki diciembremaña chayashansiqa ña pone para hamunqaña entonces riki wayqkunapa naykuna solo quería reflexionar en este momento sobre lo que dijo el Papa Francisco en su documento Laudato Si. Chaylata noqa reflexionayta munarani, entonces huk kutin kamaña wayqkunapa naykuna noqapas riki ñan ripunay patamaña charuni, entonces huk kutipiña riki qankunawan tupasun wayqkunapa naykuna. Yo soy Valentín Cruz Turpo, un joven cristiano católico.